Muy bien, chicos, muy buenos días tengan ustedes. Hoy día, lunes 7 de diciembre, vamos a empezar nuestras labores y nuestras clases virtuales concerniente al área de ciencia y ambiente, esperando que ustedes se encuentren bien de salud y en casita. Y yo desde acá también impartiendo las clases virtuales, la interacción que tenemos con ustedes, que la hacemos de una manera muy, a ver, para que ustedes puedan entender, puedan captar la información o los datos que yo les estoy dando, niñito, ¿ya? Muy bien, ya se ubicaron. A ver, Andrew, por favor, si me puedes decir me puedes ayudar en qué página nos hemos quedado, por favor, hijo. A ver, En la 222, profe. 22. ¿Qué tema? A ver, por favor, si me... ¿De dónde obtenemos la energía? Nos quedamos que estábamos leyendo la energía química. Ah, la energía química. Vamos a ver la 222. Profesor, ¿qué página? 222. 222. Profe. ¿De dónde tenemos la energía? Ah, perfecto. 222, ¿no, Andrew? ¿Me confirmas 222, hijo, o 220? Profe, ¿220 ¿220 o 222, Andrew? 222, profe. 222, muy bien, chiquito, muy bien. Entonces, chicos, en la página 222, donde dice, donde el título del tema dice, ¿de dónde? Página. Escucha, Exxon, escucha. El título dice, ¿de dónde obtenemos la energía? Así dice Andrew. Sí, profe. Dime. Escucho, Andrew. ¿Me pueden decir? Profe, Denise está preguntando si puede ir al baño. Sí, vaya rápido. Ya, chicos, entonces la ¿Me pueden 222. decir la página? 222 Exxon, Cardoso. 222. ¿Sí? Profe. Dime, te escucho. Te escucho, Daniel. A ver. ¿Ya te ubicaste, Exxon? Exxon, ¿ya te ubicaste? Sí. Ya, a ver, ¿qué dice ahí en tu hoja? ¿Qué dice en la página de la que estás ubicada? A ver, lee el título. ¿Qué dice? ¿De dónde Baño. obtenemos la energía? Ya, ¿qué página es? 222. Perfecto. Entonces, en la página 222. Profe. Ya, 222. Sí, dime, Daniel, te escucho, hijo. Te escucho, Danielito. ¿Puede ir al baño? Vaya rápido. Entonces, el tema en sí, en general, nos habla de dónde obtenemos la energía. Bueno, pues, como te comenté en la clase que hemos tratado, ¿no?, de explicarlos, decíamos que la energía la obtenemos, pues, de nuestra energía natural, que es nuestro sol, pues, niños. Entonces, el sol es la energía, la fuente principal, ¿no es cierto?, que está en nuestro planeta, que está en todo el continente, ¿entiendes? Entonces, y el sol, nuestro sol, que es una energía natural, pues nos llega ya en forma de luz y calor, pues niños. Imagínate, si no hubiese el sol, ¿cómo sería el planeta? Pues sería todo oscuro, ¿me entiendes? No habría, imagínate, no podrían, quizás no habría sobrevivencia, pues porque tú sabes que todos los seres vivos, todas las plantas, los animales necesitamos de una energía, ¿sí? Y la energía es muy fundamental, pues niños, porque acuérdate que el sol, al mismo tiempo que nos da luz, también nos da calor, ¿entiendes? Entonces, las plantas también necesitan de calorcito. Pero cuando es un calor muy excesivo, ya también, pues imagínate, hay muchas consecuencias con ellos. Entonces, como te comentaba la vez pasada también, niñitos, las fuentes de energía son recursos energéticos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de las fuentes de energías, estamos hablando, por ejemplo, de las fuentes de energías no renovables y de las fuentes de energías renovables. Escúchame, Exxon, deja ver tranquilo ahí las cositas y escúchame, concéntrate, por favor, ¿sí? Pues después no respondo cuando te pregunto. Ángelo, a ver también si te concentra, por favor, ¿sí?
Muy bien, niñitos. Entonces, cuando hablamos de las fuentes de energía, por ejemplo, no renovables, su amigo dice no renovables porque no lo podemos renovar, no lo podemos nuevamente recuperar bajo ningún punto. O sea, quiere decir que son recursos, vamos a decir, ilimitados, pues. No, limitados, porque tienen un límite, ¿ah? Limitados, porque tienen un límite, pues no llegan hasta un cierto tope y de ahí nunca más lo podemos recuperar, pues niños. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los recursos, de las fuentes de energía no renovables, estamos diciendo que se agotan en algún momento, ¿ya? Y como, por ejemplo, a ver, ¿qué unos de los ejemplos, por ejemplo, de las fuentes de energía no renovables? Por ejemplo, niñitos, el gas, pues. El gas, por ejemplo, el carbón, por ejemplo, el petróleo, que son, por ejemplo, recursos que se agotan, pues. ¿Y qué, por ejemplo, el carbón en qué queda, en qué se convierte? El carbón se convierte, pues, hijito, se convierte en llama, una fogata, y luego pasa a ser una ceniza, mira, ¿me entiendes? Entonces, ni modo, pues ya no podemos recuperar. Acuérdense que hay este carbón, el carbón es vegetal y el carbón mineral, niñitos, ¿ya? El petróleo, por ejemplo, el petróleo de la gasolina, que es un combustible que lo utilizamos para el parque automotor, para los automóviles, para todos, pues, niñitos. Entonces, ese petróleo, esa gasolina, se va pues en un tanquecito y esa gasolina, pues, la gente pasa por un conducto, ¿sí? Un conducto que se va al motor y con la fuerza, ¿no es cierto?, del motor hace que se convierta en un humo, pues, ¿entiendes? Un calor y lo expulsa, pues. Y cuando por ejemplo, mira, niños, cuando por ejemplo el carrito está pues todavía nuevecito, que digamos el motor está todavía en perfectas condiciones, va a botar un humo que no es muy tóxico, pues, ¿entiendes? Pero cuando ya el motor está desgastado, ya tiene mucho tiempo de trabajo, entonces se desgasta también ese motorcito. Y como se va desgastando, entonces va quemando, pues el combustible va quemando, ¿me entiendes? Y ese humo ya no va a ser un humo así, un humo que te digo medio blanco o no tan tóxico, y va a ser un humo tóxico negro. ¿Por qué? Porque el motor ya no está en buenas condiciones, ¿me entiendes? Se convierte en otro tipo de energía, en humo, por ejemplo. Entonces a eso le llamamos la fuente de energía no renovables. Y cuando hablamos con niñitos de los recursos, de las fuentes, de los recursos de las fuentes, renovables, porque sí, justamente estos son recursos energéticos que sí lo podemos recuperar en algún momento. O sea, existen en cantidades ilimitadas. Cuando hablamos de ilimitadas, porque tenemos en cantidad, pues niños. Entonces, como te comentaba la vez pasada, por ejemplo, ¿qué recursos o qué fuentes lo podemos recuperar, por ejemplo? Como el agua, pues niños, el agua que todos los días lo utilizamos, el agua que todos los días tienes en tu casa las 24 horas del día y nunca te falta el agua. ¿Me entiendes? Nos lavamos, nos bañamos, lavamos todas las cosas y todo con el líquido elemental. El agua se ensucia, se contamina, va por las cañerillas, va al desagüe y se va al mar. ¿Me entiendes? Sucia esa agua. Ahora, ¿cómo lo recupero? ¿Cómo lo vuelvo a recuperar? Mediante las lluvias, pues niños, mediante las lluvias, ¿me entiendes? Entonces, qué importante es esto, estas cositas donde justamente donde hay zonas o lugares donde hace mucho calorcito, ¿me entiendes? Por ejemplo, en la zona o en la línea ecuatorial, las zonas que están, por ejemplo, más próximas a Ecuador, ahí, por ejemplo, parte de las aguas se calientan, se evaporan, las nubes se condensan y luego vienen las precipitaciones. Mira, ¿entiendes? ¿Qué otro, por ejemplo? ¿Qué otro? Por ejemplo, niñitos, mira, otra fuente de energías renovables, por ejemplo, el aire, pues. El aire que todo el tiempo lo contaminas tú, lo contaminas tú, lo contaminas yo. ¿De qué manera lo contamina el aire? Mediante, porque nosotros eliminamos también el dióxido de carbono, ¿entiendes? ¿Quién más lo contamina? También, por ejemplo, los animales, también, por ejemplo, las fábricas, porque botan un humo negro, tóxico, los aerosoles lo contaminan, acuérdate. Entonces, un aire contaminado, un aire que está, pero muy mal. Entonces, ¿quién se encarga de purificar, de limpiar? Imagínate, nuestro aire contaminado, nuestras plantas, pues, mediante la fotosíntesis. Entonces, esos son los recursos o las fuentes de energía renovables, porque justamente existen en grandes cantidades
y sí lo podemos recuperar, pues niñitos, ¿ya? Entonces ahí tenemos las dos fuentes de energía, las dos fuentes de energía, las renovables y las no renovables. Pero hay otras, niñitos, te comento que hay otras fuentes de energía, como por ejemplo la energía química, ¿ya? ¿Y por qué decimos de la energía química? Porque justamente en la energía química, niñitos, ¿por qué tú crees, a ver, por qué tú crees que justamente en todo, por ejemplo, en todos a ver, los alimentos, las gaseosas, por ejemplo, las medicinas, por ejemplo, esta es una medicina, un jarabe, ¿me entiendes? Y, por ejemplo, si tú te das cuenta, lo primero que tienes que hacer cuando tú compras un medicamento, ¿qué es lo que haces tú? Vas a revisar, ¿qué cosa? La fecha de expedición, o sea, hasta cuándo este jarabito puede durar. Tiene un tiempo, por niños, 1 año, 2 años. Y cuando ya caduca, ¿qué va a hacer? Ya no lo podemos tomar porque ya pasó, pues. Y este es un componente, lo que está hecho de base de químicos. Y como tiene químicos, entonces tiene una cierta caducidad. Pues por eso dice la energía química. Todos los alimentos, por ejemplo, la leche, la mantequilla, el queso, tienen un componente químico para que pueda durar hasta cierto tiempo, pequeñitos. Muy bien, dice la energía química, la que contiene los alimentos, los combustibles y las pilas, por supuesto. Todos tienen componentes químicos para que puedan reaccionar. Las pilas, por ejemplo, tienen un componente químico, tienen un carbón, por ejemplo, tienen una energía, por ejemplo, que esa energía hace que transmita o se convierta en una luz, por ejemplo. Las pilas, por ejemplo. Por ejemplo, las baterías. Antes, por ejemplo, las baterías que usan los carritos, por ejemplo, también tienen, por ejemplo, un carbón, tienen otros componentes químicos, ¿me entiendes? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, chicos, de energía química, nos estamos refiriendo a todos, por ejemplo, los alimentos, los combustibles. ¿Por qué? Porque justamente tienen un componente químico, pues, niñitos. Energía, niñitos, calorífica, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de una energía calorífica, justamente se refiere, ¿no es cierto?, a los elementos o a los componentes que justamente tienen una temperatura, por ejemplo, niñitos, una temperatura. A ver, por ejemplo, cuando hace mucho calor, ¿no entiendes? Mucho bochorno, por ejemplo, en los bancos, en todas esas agencias, por ejemplo, tienen una calefacción donde el ambiente lo mantiene así fresco, ¿no es cierto? Fresquito tiene el ambiente. Y en los meses de invierno, por ejemplo, tú tienes esas estufas, que tú, por ejemplo, lo pones en tu habitación o en tu salita, y entonces transmite un calorcito que lo caliente el espacio. Entonces, mira, de una energía eléctrica se convierte en una energía calorífica. Calor, pues, niñito, ¿ya? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la energía eléctrica, niñitos, energía eléctrica, porque justamente es la fuerza, pues, es la fuerza de la electricidad que hace mover, niñitos, que hace mover a otros equipos, por ejemplo. ¿Y quiénes utilizan la energía eléctrica, por ejemplo? Si esto no tiene una carga eléctrica, no va a funcionar, pues, ¿me entiendes? Por supuesto. ¿Quieres planchar? Tienes que conectar, ¿no es cierto?, a un tu interruptor para que justamente se genere, mira, de la electricidad se calienta la planchita, ¿me entiendes? Y comienzas a planchar, ¿no es cierto? Mira, entonces es energía eléctrica. Quieres, por ejemplo, licuar, tienes tu licuadora, pero si no hay electricidad, ¿con qué lo vas a hacer mover ese motorcito? ¿Con qué se genera? Se genera con la electricidad. Entonces, la electricidad, niñitos, la electricidad es un elemento, vamos a decir, es un elemento o es una clase de energía donde hace mover a una gran cantidad de artefactos, como por ejemplo tu lavadora, tu refrigeradora, tu equipo, tu televisor y un montón de niñitos. Ahora, ¿y de dónde lo obtenemos la electricidad? ¿De dónde lo obtenemos esta fuerza que todos los días, las 24 horas del día, tienes luz en tu casa y todos los días y todo en todo momento? Acuérdate que la energía eléctrica los niñitos vienen de las centrales hidroeléctricas. ¿Y qué es una central hidroeléctrica, niñitos? Acuérdate que en la sierra, donde en nuestro Perú y en todos los países que tienen sierra,
¿qué tienen? Tienen unos ríos, ¿me entiendes? Que están en altura. Entonces esos ríos bajan, pues niños, bajan hacia abajo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué cosa hizo el hombre hace muchos años? Entonces, a esa agua hay que darle utilidad, a esa fuerza que cae de una altura, hay que darle una utilidad, pues. Y entonces, gracias al agua, a las caídas que están en la sierra, a esas cataratas, qué sé yo, imagínate, entonces lo utilizamos para que la fuerza del agua haga qué cosa, mover a unas enormes, enormes poleas, a unas turbinas, y de eso se genera, pues niñitos, se genera, mira, la electricidad, la energía eléctrica. Ahora, por ejemplo, cuando están en estas centrales hidroeléctricas, por supuesto que ahí está la energía, pero, ¿no es cierto? Muy, a ver, con alta carga eléctrica. Entonces, para poder traer de esta central hidroeléctrica, se trae por unas enormes torres de alta tensión. No sé si tú has visto, por ejemplo, cuando te vas a la sierra, mayormente, y ves que por los cerritos están ahí en las alturas unas enormes torres. Esas son las torres de alta tensión, pues, que vienen los cables, unos cables de alto voltaje, imagínate, y esos vienen, ¿no es cierto? Vienen a las ciudades, a los departamentos, y vienen justamente de ahí, se van a, por ejemplo, a poder dosificar, ¿ya? Porque es de ahí que viene con una alta potencia, imagínate, de ahí lo distribuye. Entonces acuérdate que la electricidad se genera, ¿no?, a través de las centrales hidroeléctricas. Energía cinética, mira, yo te estoy explicando, ¿eh? Te estoy explicando porque te va a venir un examen, una práctica. Cinética. Profesor, ¿voy al baño? Cuando hablamos de una energía cinética, ¿me entiendes? Estamos hablando, por ejemplo, de la energía cinética, cuando, por ejemplo, un objeto, o por ejemplo, nosotros estamos en constante movimiento, ¿me entiendes? Vamos a suponer que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una competencia, por ejemplo, ¿ya? Una competencia de carreras, una maratón, por ejemplo, ¿entiendes? Lo primero que tú haces, estás en una posición, ¿no es cierto? La posición de tus marcas, listos y ya. Entonces, cuando ya empiezas tú justamente, ¿no?, a dar esa velocidad de tu cuerpo, entonces quiere decir que está en acción, está en movimiento. Entonces, a eso se llama energía cinética. La cinética quiere decir que los cuerpos, ¿entiendes?, o están en constante movimiento, ¿ya? Como te decía, por ejemplo, cuando estamos, por ejemplo, nosotros en un estado que estamos corriendo, saltando, ¿no es cierto? Mira, y cuando, por ejemplo, hablamos de una energía potencial, quiere decir cuando, por ejemplo, las cosas o los componentes están, por ejemplo, en un reposo, están reposando, ¿me entiendes? Tan tranquilas, tan quietitas. Como por ejemplo, mira, a ver, por ejemplo, tienes una tetera, ¿no es cierto? Tienes tu teterita de tu agua, ¿me entiendes? Que está lleno de agua, por supuesto, de agua, pero esa agua mientras esté, por ejemplo, en la cocina, no esté con, por ejemplo, con una llama, con la temperatura, entonces el agua no va a pasar nada, ¿me entiendes? Pero si tú le pones, por ejemplo, le pones ahí, prendes la cocina y conforme va calentando esa agua que estaba quietita, después de unos minutos esa agua se va a poner, empieza a hervir. Entonces, de estar en un estado, de estar en una energía potencial, se convierte en una energía cinética, porque empiezan las partículas de la agüita, empiezan, ¿no es cierto?, a hervir y empiezan a salir un vapor, pues, niñitos, ¿ya? No te olvides, pues es un ejemplo de una energía potencial y se convierte en una energía cinética. La cinética quiere decir que todos los cuerpos o todos los objetos están en movimiento y potencial cuando están en un estado de reposo, pues, niños. Muy bien, cuando por ejemplo hablamos de la energía lumínica quiere decir de la energía lumínica, ¿por qué? Porque justamente están, por ejemplo, iluminando, por ejemplo, lumínica, de irradiar, por ejemplo, ¿de niñitos? Y cuando hablamos, por ejemplo, de una energía Exxon, ¿me estás escuchando? Yo te pregunto, ¿me estás escuchando? Sí, profesor. No, porque te veo que estás ahí tú jugando con tu lapicero, con tu lápiz y no estás atento. ¿Ve?
Y cuando hablamos, por ejemplo, de una energía sonora, quiere decir que estamos, por ejemplo, los sonidos, ¿ya? Mediante la audición, ¿sí? Mediante la audición de todos los movimientos que justamente son traídos por ¿quién? Por la fuerza de los vientos, de los aires. Y tú como sabes que los aires de los vientos todos están en movimiento, están en todo momento están en movimiento, ¿no es cierto? Y ellos traen pues los sonidos, por ejemplo. Por ejemplo, hay una bulla, por ejemplo, un ruido de una música, algo que están, por ejemplo, haciendo, por ejemplo, una construcción, qué sé yo, y con el aire lo va trayendo y nosotros dentro de nuestra audición, penillos. No te olvides, entonces, ya hemos visto la calorífica, la energía eléctrica, la energía cinética y la energía lumínica y la energía sonora, penillos. ¿Sí? Muy bien, entonces ya te expliqué, y entonces yo creo que ya estamos ahí, ya con el tema que te estoy explicando, entonces creo que por eso tú debes estar atento, niñito, ¿ya? Muy bien. En la parte de abajo dice, aplicamos lo aprendido, dice, con la ayuda del profesor vamos, dice, ¿qué cosa, niñitos? Vamos a llenar esos espacios, pues, ¿ya? Muy bien, dice la energía. Hay un mapa conceptual, ¿sí? En la parte de abajo, tienen un mapa, ¿cierto? Muy bien, dice la energía. Características. Muy bien, en características, ahí ustedes colocan o escriben, ¿ya? Permanece constantemente en movimiento, ¿ya? Permanece constantemente en movimiento. Niñitos, permanece constantemente en movimiento, ¿sí? ¿Ya? Permanece constantemente en movimiento, ¿sí? Muy bien. En la otra línea, es necesaria, en la otra línea de abajito, es necesaria para que puedan realizar, o para poder realizar, ¿ya? Es necesaria para poder realizar, ¿ya? Es necesaria para poder realizar, ¿ya? Transformaciones, niñitos, es necesaria para poder realizar transformaciones, ¿sí? Es necesaria para poder realizar transformaciones. Muy bien, a ver, ¿qué está pasando, Exxon? ¿Por qué está un poco ahí molesto? Lo que pasa es que usted no está pues muy atento, por eso que está perdido ahorita, no sabe qué es lo que va a hacer. Estoy diciendo que ahí hay un mapa conceptual, hay unos cuadros que tú tienes que Sí, haber de profesor, ahí. yo sé. Profe, donde dice fuentes, ¿es necesaria qué? Ya dicté, Ángelo, no te he dicho 2 veces, también está un poco Estoy distraído. diciendo muy rápido. Muy bien. Chicos, en la parte de abajo dice fuentes. Las fuentes. ¿Cuántas fuentes son? A ver, Sí, la de arriba, recién la Andrew. de tercera. ¿Cuántas fuentes son? Andrew, a ver si me puede. Dos, ¿Cuántas son? dos. ¿Cuáles son? A ver. No renovables y renovables. Muy bien. Entonces ahí donde dice fuentes ponemos fuentes de energía no renovables. Debajo de fuentes pones ahí fuentes de energía no renovables. ¿Ya? Fuentes de energía no renovables y la otra es fuentes de energía renovables, ¿ya? Una es no renovables y la segunda es renovables, ¿sí? Fuentes de energía no renovables y la otra es fuente de energía renovables. Muy bien. Ahora, niñitos, como ya te expliqué, las fuentes de energía, aparte que son 2 fuentes muy importantísimas, hay otras fuentes, las que te expliqué hace un momento. A ver, otras clases de energía, por ejemplo, a ver, ¿qué me dicen? Otras clases de energía, a ver, niñitos, ¿qué me dicen? A ver, ¿quién se acuerda? Química. Muy bien, entonces ahí en ese cuadrito vas a colocar o escribir energía química, ¿ya? Energía química, energía química, muy bien. Otra energía, a ver, otra energía,
Calorífica. Energía calorífica, muy bien. Energía calorífica. Química, energía calorífica, energía eléctrica. Tienen la LEC, ¿ya? Energía eléctrica. Cinética. Cinética, muy bien. Energía cinética, tiene la E, ciné. Niñitos, muy bien. Química. Energía lumínica, ¿no? Lumínica. ¿Sí? Energía lumínica. Y la otra, pues, será la energía sonora. Sonora. Muy bien, perfecto. A ver si yo le pregunto, a ver, ¿en qué consiste ver la energía cinética? A ver, ¿quién me dice? Hace un ratito estaba ahí explicando la energía cinética, A ver, Andrew, a ver, Daniel, a ver, Edson, si estaba un poco atento a lo que estaba explicando un momento. A ver, ¿a qué se refiere la energía cinética? Así como la energía química dice que nos da a conocer o nos habla de que justamente están en todos los alimentos, por ejemplo, en los combustibles, por ejemplo, en las pilas, las baterías. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la cinética, a ver, ¿dónde o cómo lo podemos, por ejemplo, su pequeño concepto que te dije en su momento? Cinética, a ver, ¿quién me dice? ¿Estuvieron atentos o no? No está ahí, pero te estoy explicando. A ver, no estaba atento seguro. Cuando hablamos de la energía cinética, escúchame, Exxon, Ángelo, cuando hablamos de energía cinética, estamos hablando de todos los cuerpos o toda la materia que está en estado de movimiento, está en acción, está en trabajo. ¿Sí? Como te ponía un ejemplo, que cuando estamos, por ejemplo, en una maratón, por ejemplo, haciendo una competencia de carreras, por ejemplo, ¿cierto? Estamos, cuando nos dicen, a ver, estamos a sus marcas, estamos ahí, ¿no es cierto? Las marcas estáticos. Pero cuando dicen ya, entonces empezamos pues a correr, ¿no? La velocidad, aplicamos toda velocidad. Y al inverso, por ejemplo, es la energía potencial, porque estamos en reposo, estamos reposando. Las materias están tranquilas, no están alborotadas, por ejemplo. Cuando hablamos, por ejemplo, de un ejemplo de la energía, por ejemplo, potencial, por ejemplo, es cuando una represa, en una represa hay agua, ¿no es cierto? Ahí se depositan las aguas que vienen de los ríos, de las lluvias. Entonces las aguas están tranquilas, están quietitas. Pero cuando yo, por ejemplo, levanto las compuertas, ¿qué pasa? Esa agua sale pero disparada, ¿no es cierto?, por los canales de irrigación, se van a grandes velocidades. De una energía potencial se convierte en una energía cinética. Otro ejemplo, por ejemplo, de energía cinética. Decíamos cuando el agua, por ejemplo, de la tetera está en reposo, está tranquila, pero si yo le voy a colocar, por ejemplo, temperatura, calor, entonces esa agua empieza, la ebullición, empieza a calentar y de calentar se llega pues un vapor a hervir. El agua empieza a alocarse, ¿me entiendes? ¿Ves? Entonces esa es una energía cinética, pues niñitos. No te olvides, y cuando hablamos de una energía sonora, estamos hablando de los sonidos que se transmiten o se llevan o traen, por ejemplo, mediante ¿de qué? Mediante los vientos, los aires, niñitos. No te olvides, ¿ya? Entonces ya colocamos ahí, están todos ahí, por ejemplo. Entonces, vamos a seguir trabajando, niñitos. Muy bien, dice, a ver, sigan volteando la hojita, chiquitos. Dice, conociendo la energía eléctrica y la central hidroeléctrica. ¿Ya? No te olvides que las centrales hidroeléctricas se refieren justamente donde aquí nos va a proporcionar o aquí se genera lo que es la electricidad. ¿Por medio de qué, niñitos? Por medio justamente no de las fuerzas del agua que son los que caen a de una cierta altura, y esas aguas con la fuerza hacen que justamente se muevan unas grandes, con unas poleas, ¿entiendes?
y unas turbinas, y de ahí se va a generar, pues, justamente la electricidad. ¿Ya? Eso, escúchame. De ahí, por eso se le dicen las centrales hidroeléctricas, porque aquí va a generar, perdón, la electricidad. Por eso dice ahí, la energía eléctrica, dice la energía que proporciona la corriente eléctrica. Pues si no hay energía eléctrica, no podemos mover los artefactos, por ejemplo. No podemos, no puede, por ejemplo, la luz que nos ilumina. No podemos, por ejemplo, por ejemplo, los equipos, los televisores, los celulares, imagínate, cómo se podrían generar en otro tipo de energía, sin electricidad, que es importantísimo que es, ¿no?, las otras clases de energía. Entonces dice que la energía es una forma, la electricidad, perdón, es una energía, dice, muy utilizada, por supuesto, en el mundo entero, en todo el mundo. Si no hay electricidad, también cómo se generaría, pues imagínate, los trabajos, cómo podrían, imagínate, trabajar los motores, imagínate las fábricas, qué sé yo, ¿no es cierto? Porque por medio, dice, de la electricidad, dice, funcionan muchos aparatos que pueden dar ¿qué? La luz, pues, como por ejemplo, las bombillas, los fluorescentes, ¿entiendes? Calor también, pues, como te dije, ¿no es cierto? Esas estufas que mandan, ¿no es cierto?, que calientan el ambiente, y también, por ejemplo, de la electricidad, también de la energía eléctrica, también se convierte, acuérdate, en sonido, pues, en sonido. El sonido, de tu, por ejemplo, de tu equipo, de tu radio, qué sé yo, pues, ¿no? Y las imágenes, pues, mediante, ¿qué, niñitos? Mediante, pues, lo que estamos ahorita, estamos interactuando, pues, imagínate. Si no hubiese electricidad, ¿cómo nos tenemos ahorita interactuando? ¿Cómo nos podríamos ver ahorita? ¿Cómo podemos? Mediante las imágenes, pues, ¿ya? Y, por supuesto, ¿no?, imágenes y movimientos, pues, niñitos. Muy bien, dice, ahora comenta con tus compañeros y escribe, dice, artefactos eléctricos que ustedes conocen. A ver, ¿qué tipo de artefactos tienen ustedes en su casa? A ver, niñitos, vamos, escriban ahí en su hojita, ahí en su hoja de su compendio. A ver, ahí, para que escriban 8 tipos de artefactos que ustedes conocen. ¿Un celular? ¿Perdón? ¿Un celular? Ya, dale. Dale, Una escribe todo lo que tú conozcas o tú tienes en tu casa. ¿Qué tipo de artefactos conoces? Aparte de tu licuadora, aparte de tu estufa, aparte de tu ventilador. ¿De qué más niñitos? ¿Cuántas cosas que se pueden generar por la electricidad? A ver, escriban, chicos, escriban ahí para que escriban 8 tipos de artefactos, ¿ya? Apúrense que ya me quedan 25 minutitos. ¿Ya, niñitos? Y la próxima semana, chiquitos, te voy a evaluar, ¿ya? Te tengo una práctica, no se olviden, ¿ya? El próximo lunes, como hoy día, le estamos evaluando una práctica, niñitos. Así que vayan estudiando, nenes, ¿eh? Muy bien. A ver, ¿qué cosa ha puesto Exxon? A ver, ¿qué ha escrito ahí en sus artefactos? A ver. Rápido. Celular, Ya. tele, computadora, laptop. ¿Qué más? Solo escribí 4, profesor. Ya, pues, ¿qué más conoces? Refrigeradoras, por ejemplo. Refrigeradora, Tu congeladora, por ejemplo. ¿Sí? Tu equipo, por ejemplo. estaba el celular. Me describe cualquier cosa. Por ejemplo, tu televisor, ¿no es cierto? A ver. La licuadora, todo. ¿Qué escribió? A ver, Andrew. A ver, niñitos. Hay muchos artefactos, ¿no? Pero escribí computadora, licuadora y laptop. ¿Qué más? ¿Nada más? Por el momento, profe, sigo escribiendo. Ya, dale. Apúrense que ya me quedan escasamente 3 minutos, chiquitos, ¿ya? 3 minutos. A ver, niñitos, entonces prácticamente ya aquí estamos terminando. Entonces, la otra semana, niñitos, te voy a evaluar, ¿ya? Así que estudia, por ejemplo, estudia, niñitos, estudia las clases de energía, todos los temas que hemos hecho en este cuarto bimestre. El día lunes te voy a evaluar, no te olvides, ¿ya? Entonces, niños, yo creo que ya nos estamos despidiendo y eso ha sido todo de nuestra parte de hoy día lunes. Empezamos la semana, niñitos. Cuídate. La semana, eso ha sido todo de mi parte, chicos, y ya me estoy despidiendo. Entonces, Voy a estudiar muy bien. a estudiar, por supuesto, Exxon, a estudiar mucho. Ya estamos casi prácticamente ya finalizando ya este Chao, profesor, cuídate. Solamente ahora nos toca hacer repasos
prácticas escritas y orales, niñitos. Entonces, chicos, cuídense mucho y ya nos estamos viendo en la otra semana, niñitos, ¿ya? Ha sido eso todo de mi parte, niñitos. Chao, profe. Nos vemos, hijos, nos vemos, cuídense mucho.